Pero ¿por qué el tono de me hablaba todos los días así como ya, según yo le gustaba que le marcara por teléfono? Pero bueno, hermanos, Dios los bendiga, buenas tardes. Es un gusto enorme el poder estar con ustedes. Mi nombre es Abraham Magallanes, soy de Monterrey, Nuevo León, y mi esposa, Rebeca, les manda muchos saludos. Tengo a dos pequeños, Sofía de 6 años y Santiago de 3 años. En esta ocasión vine solo, pero reciban saludos de mi familia. Vamos al libro de Éxodo, por favor, hermanos. Al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 13, y la sección que vamos a estudiar abarca del verso 1 al verso 16. Éxodo 13, verso 1 al verso 16. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El título del sermón en este día: no podemos ser los mismos. Es el título del sermón. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la siguiente persona, Mickey Cohen. Mickey Cohen fue un famoso gángster que llegó a dominar el crimen organizado en algunas partes de Estados Unidos. Se dice de Mickey Cohen que con el tiempo conoció al renombrado evangelista Billy Graham, con quien tuvo una buena relación, y se dice que en más de una ocasión se le presentó el evangelio. Pero como era de esperarse, a Mickey Cohen se le reprochó porque su vida no mostraba ni un solo cambio.
Y cuando le dijeron, ¿por qué tu vida no muestra ni un solo cambio? La respuesta de Mickey Cohen fue la siguiente: hay jugadores de fútbol, vaqueros y políticos cristianos. ¿Por qué no un gángster cristiano? Lamentablemente, muchos que profesan tener fe en Cristo adoptan un pensamiento similar. Afirman creer en el Señor, pero sus vidas demuestran lo contrario. No obstante, la Escritura testifica que aquellos que forman parte del pueblo de Dios no pueden seguir siendo los mismos. No pueden seguir siendo los mismos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, gracias, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero no solo Jesús enseñó esta verdad, sino también sus discípulos. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos en Éfeso con estas palabras: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. El apóstol Pedro en su primera epístola afirma que todo creyente es extranjero y peregrino, llamado a vivir en santidad, porque aquel que lo ha llamado es santo. Pero no solo Jesús, no solo los apóstoles, sino también el testimonio bíblico es contundente. Y el testimonio histórico. Hace algunos años leí algo que me sorprendió demasiado, que quiero compartir con ustedes. En los primeros años de la iglesia, cuando algunos creyentes trataban de convencer a los incrédulos para que creyeran la verdad del evangelio, ¿saben qué presentaban? ¿Saben qué era lo que usaban los primeros creyentes en los primeros años de la iglesia para tratar de convencer al incrédulo para que viniera a Cristo? No era el caminito de Romanos, sino su propia vida. En otras palabras, los primeros creyentes le decían a los incrédulos lo siguiente: mira mi vida, el evangelio es la verdad. Mira mi transformación, mira mi cambio, Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, es cierto que somos salvos únicamente por gracia. Amén. Y esto es a través de la fe. Como dijeron los reformadores, sola fide, solo por fe. Es decir, la justificación, el ser declarados justos delante de Dios, se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo. Y a muchos nos encanta hablar de eso. Sin embargo, esa fe no se queda sola, sino que viene acompañado de una vida transformada por la gracia del evangelio. Por esa razón, no podemos seguir siendo los mismos. Y ese es el mensaje que el autor quiere recordar a sus lectores en el libro de Éxodo, capítulo número 13, verso 1 al 16. Tal parece que Moisés lo que está tratando de comunicar a sus lectores es que ellos fueron rescatados y apartados por Dios. Lo repito, esa es la idea que vemos en Éxodo, capítulo número 13, verso 1 al 16. Que Dios rescató a su pueblo, pero también los apartó para Él. Es por esta razón, hermanos, que quiero predicarles lo siguiente. En esta ocasión quiero predicarte lo siguiente: aquellos que forman parte del pueblo de Dios no pueden seguir siendo los mismos. Aquellos que forman parte del pueblo de Dios no pueden seguir siendo los mismos. Y a través de nuestro pasaje, hermanos, quiero brindarles dos razones por las cuales no podemos seguir siendo los mismos. Quiero brindarte dos razones. En primer lugar, no podemos seguir siendo los mismos porque fuimos rescatados por Dios. Verso 1, verso 2 y del verso 11 al verso 16. Verso 1, verso 2 y del verso 11 al verso 16. Fuimos rescatados por Dios. Y la segunda razón la encontramos en el centro, que es del versículo número 3 al versículo número 10.
No podemos seguir siendo los mismos porque fuimos separados por Dios, hermanos. Fuimos separados por Dios. Así que, hermanos, veamos en primer lugar que tú y yo no podemos seguir siendo los mismos porque fuimos rescatados por Dios. Así que observen, por favor, del versículo 1, versículo 2, versículo 11 al versículo 16. Pero antes de iniciar, quiero colocar este pasaje en su contexto. Este pasaje en su contexto. El pasaje, hermanos, que estamos estudiando se encuentra entre dos secciones sumamente importantes. La sección anterior nos relata cómo el pueblo de Dios fue librado del juicio divino mediante la sangre del Cordero. Además de mostrarnos cómo el pueblo de Dios sale de Egipto por la mano poderosa de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el contexto anterior. En otras palabras, el capítulo que estamos estudiando surge inmediatamente después de que el pueblo sale de Egipto. Mientras que la sección posterior nos muestra que mientras llegan a la tierra prometida, el Señor tiene un plan glorioso para su pueblo, y que, si ustedes lo pueden observar en el contexto posterior, tiene que ver con guiar a su pueblo no por el camino corto, sino por el camino largo, para que ellos no regresen a Egipto. Y en medio de estas dos secciones está nuestro pasaje. Así que en esta sección prácticamente se responde la siguiente pregunta: ¿qué se espera de aquellos que han sido rescatados por Dios? ¿Qué se espera de aquellos que han sido liberados por Dios? ¿Y qué se espera de aquellas personas que van camino a la tierra prometida? El capítulo 13 responde, y lo que responde es que se espera que vivan entregados para el Señor. En otras palabras, que vivan de manera diferente. ¿Lo recuerdan? No podemos seguir siendo los mismos. Pero el autor explica esto de una manera muy especial porque lo hace a través de un sándwich literario. Así se le conoce, un sándwich literario. Tenemos la tapa superior, tenemos la tapa inferior y después tenemos el centro. Esto es un recurso literario que se ve en toda la escritura, hermanos. Ustedes van a ver en el capítulo 13. De hecho, ustedes pueden leer el verso 1, verso 2 y después leer el verso 11 al 16 y no hay ningún problema, es como si fuera de corrido. Y en el centro tenemos del verso 3 al verso 10. Esta figura se utilizaba, o este recurso se utilizaba para tratar de la siguiente manera. Comunicaban una historia, después esa historia se interrumpía y la primera historia se terminaba al final. Tal parece que el autor quiere que reflexionemos en lo que está en el centro y cómo el centro se relaciona con las dos tapas del pan, por así decirlo. Si ustedes lo observan, hermanos, la tapa superior, verso 1, verso 2, y la tapa inferior, verso 11 al verso 16, nos habla de lo que el pueblo debe hacer debido a que acaban de ser liberados por Dios. Mientras que el centro nos muestra una fiesta que Dios le da a su pueblo, que es pan sin levadura, que tal parece no encaja. Pero como lo veremos en un momento más, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Así que, hermanos, iniciemos por favor con la tapa superior y con la tapa inferior para observar lo que se le pide al pueblo por causa de la liberación de Egipto. Y en segundo lugar, ¿cómo debe hacer aquello que se le ha pedido? Para terminar, en tercer lugar, ¿por qué debe hacer aquello que le pide el Señor? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y por qué lo debe hacer? Prácticamente lo vamos a ver en la tapa superior e inferior. Así que, hermanos, ¿qué es lo que deben hacer? Verso número 1 y verso 2, conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito. Según la orden del Señor, todo primogénito que naciera entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de ganado, debía ser ¿qué? Consagrado. Ahora, la pregunta es lógica. ¿Por qué debe ser consagrado al Señor? Observen por favor el final del versículo. Mío es. Qué buena declaración del Señor, ¿verdad? Mío es, punto. Es mío.
Si ustedes recuerdan, en el contexto anterior, el Señor derramó su juicio, pero los israelitas fueron pasados por alto. Pascua, fueron pasados por alto, gracias a la sangre del Cordero. Inmediatamente después el Señor dio esta orden: conságrame, dedícame. Ahora bien, necesitamos aclarar algo. Hermanos, ¿solamente los primogénitos le pertenecen al Señor? La respuesta es todo. Todo le pertenece al Señor. No solo los primogénitos, sino todo le pertenece al Señor. Como dijo el salmista: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero el Señor apunta a los primogénitos, por lo que entendemos, en representación de toda la familia. Por ejemplo, cuando los israelitas llevaban las primicias de la cosecha, no estaban reconociendo solamente que esa primera cosecha le pertenecía al Señor, sino que eran las primicias, y todo lo que viniera le pertenecía al Señor. Es como cuando en un partido de fútbol el árbitro, en representación del equipo, ¿a quién llama? Al capitán. Así que la orden es clara: conságrame a los primogénitos. Eso es lo que deben hacer. Ahora, ¿cómo lo deben hacer? Vean por favor que lo que nos dice el texto es dedicar, consagrar. En el caso de los animales puros, el primogénito debía ofrecerse en sacrificio. Números 18-17 dice: mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Pero los asnos, según el versículo 13 y otros pasajes del Antiguo Testamento, no podían ser ofrecidos en sacrificio ni comidos, ya que eran considerados como animales impuros. Así que solo se usaban como animales de carga. Pero, ¿qué se debía hacer con los asnos? Si ustedes ven el texto, Dios ordenó que se les rompiera el cuello, a menos que fueran redimidos con un cordero. Ahora, hermanos, algo bien interesante: observen el versículo número 13, porque después de hablar de los asnos, dice: todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Bien interesante. Después de los asnos, después de decir que necesita redención, también el primogénito de hombre de entre tus hijos. Así que, hermanos, el pueblo está aprendiendo de la mano del Señor. Ellos están aprendiendo no solo sobre la distinción entre lo puro e impuro, lo santo y lo profano, sino también están aprendiendo una gran verdad: ellos necesitan redención. Ahora, eso es cómo lo debían hacer. Ahora veamos en tercer lugar por qué lo debían hacer. ¿Por qué lo debían hacer? Vean por favor Éxodo 13, 14 al 16. Y cuando mañana te pregunte tu hijo: ¿qué es esto?, ¿cuál debería ser la respuesta? El Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito de humanos y de bestias. Por esta causa yo sacrifico para el Señor todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, porque el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual el Señor está demandando de su pueblo lo que está demandando? La respuesta es para que te acuerdes lo que yo soy, quién soy yo y lo que he hecho por ti. ¿Sabes por qué constantemente se debía hacer esto? Para que ellos no se olviden de lo que Dios había hecho por ellos. Tal parece que Dios sabe cuál es nuestra terrible condición caída. Somos muy dados a olvidarnos de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, ¿por qué debían consagrar a los primogénitos? Para que recuerden lo que el Señor hizo por ti. Ese es el propósito, para que recuerdes. Mis amados hermanos, tú y yo tenemos un problema enorme con la memoria. Un problema enorme con la memoria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre la enfermedad de Alzheimer?
Creo que todos. La enfermedad de Alzheimer destruye progresivamente la memoria. Sin embargo, el Alzheimer espiritual es peor porque tiene que ver con olvidar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Mis hermanos, el Alzheimer espiritual es más serio de lo que pensamos. Escucha por favor lo que dice Deuteronomio, escuchen. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y más adelante dice el libro de Deuteronomio, tengan cuidado, pues no sea que se olviden del pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Hermanos, el Alzheimer espiritual, es decir, nuestra condición que es olvidarnos de quién es Dios y olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros es más grave de lo que pensamos, porque estos pasajes nos muestran que una persona que olvida quién es Dios y lo que ha hecho por él está próximo para apartarse de Dios. Está próximo para apartarse de Dios y para entregarse deliberadamente a los ídolos de su corazón. Por eso ustedes van a ver en la escritura una y otra vez que Dios deja memoriales, recordatorios, instrucciones, fiestas, con la finalidad de recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Porque Dios sabe que lidiamos todo el tiempo con el Alzheimer espiritual. ¿Y qué creen? El Señor también ha dejado memoriales para nosotros, para que recordemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué acaso no tenemos el bautismo? La cena del Señor, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué llega el día del Señor, el día domingo, y nos reunimos para recordar que Cristo ha resucitado, que Él es el Señor, que necesitamos de Él? Entonces, el propósito que vemos en el texto es para que recuerden, para que recuerden. Es como si Dios le dijera al pueblo, tú debes pagar el precio por tu hijo, así como yo pagué el precio por ti. Tú debes redimir al primogénito, así como yo te redimí. Tú debes dedicarme y consagrarme a tus primogénitos porque son míos. Recuerda eso. Ustedes me pertenecen. Mis hermanos, el Señor quería que esto fuera un memorial para su pueblo. Año tras año debían recordar que le pertenecían. Año tras año debían recordar que ellos habían sido librados de Egipto. En cada nuevo nacimiento recordarían la redención que el Señor había realizado. Pero todo lo que acabamos de ver tenía una finalidad, hermanos: apuntar a la verdadera redención con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el jardín del Edén, cuando el ser humano cayó, no solo se pronunciaron palabras de juicio, sino también de esperanza. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el libro de Génesis y a la luz de toda la Biblia se nos revela el glorioso plan de redención. Dios rescatando a pecadores para su gloria a través de un redentor. Y creo que uno de los pasajes que preparaba al pueblo judío para todo esto es Isaías 53. Según este pasaje, la labor del Mesías sería la de un sustituto que traería redención a su pueblo. Este siervo sufriente de Jehová llevaría nuestras enfermedades y dolores, verso 4. Sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, versículo número 4. Sería un cordero llevado al matadero, verso 7. Cargaría con nuestro pecado, verso 6. Y al poner su vida en expiación por el pecado, verso 10. Y llevaría el pecado de muchos, verso 12. Mis hermanos, eso es redención y justamente fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hay algo peor que Egipto, hermanos, y es el pecado.
y el Señor nos ha rescatado de ella. Y hay algo mejor que la sangre de un cordero, de un animalito. Y esa sangre es la gloriosa sangre de Jesucristo derramada a nuestro favor. ¿Saben cómo lo dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, verso 1 al 18. Verso 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice Efesios 1:7? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por un momento vamos a trasladarnos a aquella época. Por un momento. Un día te levantas y te das cuenta que se acaba de parir un pequeño asno, pero no hay manera de redimirlo. El pequeño animal tiene que morir y tu hijo primogénito está contigo. Y contempló todo. Pero tu hijo te dice, ¿por qué lo mataste? ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo con Éxodo 13? Creo que la respuesta es obvia. Hijo, no hay quien redima. En ese momento, tu hijo te pregunta, si el primogénito murió, ¿por qué yo no morí si soy tu primogénito? Según la respuesta de Éxodo 13, el padre le debió haber dicho, mi hijo, pequeño, si estás vivo es porque hubo redención. Si estás vivo es porque hubo redención. Si alguno de los presentes se encuentra sin Cristo, quiero decirte que hay algo peor que romper el cuello en el texto. Hay algo peor. Hay algo peor que esa muerte física que aparece en el texto. Y lo peor es la muerte eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que no sean redimidos con la sangre del verdadero Cordero. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero más adelante se nos dice, ¿quiénes son los únicos que entrarán a la eternidad con el Cordero? Apocalipsis 21:27, no entrará en ella cosa inmunda, ni lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que están inscritos en el libro de la vida? Apocalipsis 5:9 responde, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si alguno se encuentra sin Cristo en esta ocasión, quiero decirte que tú necesitas redención. Tú necesitas que alguien pague por tu pecado. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo, quien es el verdadero Cordero. Pero hermanos, quiero dirigirme a ustedes. Ustedes ya fueron redimidos. El precio ha sido pagado. Alguien más murió en tu lugar y murió en mi lugar. ¿Cierto? Pero esto significa lo siguiente. Número 1, tú y yo tenemos dueño. Tú y yo tenemos dueño. El Catecismo de la Nueva Ciudad, en su pregunta número 1, dice lo siguiente: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, amén, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos dueño. Tenemos dueño. ¿Recuerdan? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, aquellos que han sido rescatados por el Salvador, aquellos que han sido redimidos, tienen su destino seguro. Pero hermanos, esto no solo produce consuelo, sino también temor. Porque esto quiere decir que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a alguien. Jóvenes, señoritas, creo que los comerciales están a todo lo que da.
que te dicen que es tu cuerpo y tú decides? La respuesta es no. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Y el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice que eso es por creación, pero también por redención. Hermanos, tenemos un dueño. Y ese dueño no eres tú. Ese dueño es aquel que ha comprado, que te ha comprado con un buen precio. Pero en segundo lugar, estas verdades que podemos observar en el texto acerca de que hemos sido rescatados, hemos sido comprados, no solo nos llevan a reflexionar que tenemos un dueño, sino también en segundo lugar, eso quiere decir que todo lo que tenemos tiene un dueño. Y ahí como que ya no dijimos amén, ¿verdad? ¿Sí recuerdan, hermanos, cuál es la repetición que se ve en el libro de Éxodo capítulo 13? Mío es, ¿lo recuerdan? Dedícamelo, conságramelo, mío es. ¿Qué significa esto? Que todo, absolutamente todo lo que tenemos es del Señor. Mis hermanos que trabajan, ¿qué creen? El trabajo no es suyo, el trabajo es del Señor. El dinero no es tuyo, el dinero es el dinero del Señor. La vida que tienes no es tuya, los bienes que posees no son tuyos, los hijos que tienes no son tuyos. El cuerpo, los bienes, el dinero, la casa, todo lo que tienes le pertenece al Señor. Por lo tanto, deben ser utilizados para su gloria. ¿Cierto? Deben ser utilizados para su gloria. Mi hijo Santiago tiene 3 años y él tiene una palabra favorita. Y no son los 10 mandamientos. Su palabra favorita es mío. Cuando está con Sofía y de repente ve que mi hija Sofía toma un juguete de Santiago, ¿qué creen que es Santiago? Mío. Y luego ve que algunos niños de la congregación están jugando con sus juguetes y dice, ¿pero qué creen? No solo es la palabra favorita de mi hijo, sino también de todos nosotros. Sin embargo, nada, absolutamente nada es nuestro. Todo es del Señor. Y esto implica que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece al Señor 24/7 para su gloria. Alimentos, dinero, servicio, trabajos, carro, casas, hijos, todo le pertenece al Señor. ¿Cierto? Así que, hermanos, solamente el Señor puede dictar cómo lo debemos usar para su gloria. Padres de familia que están aquí, tus hijos no son tuyos. Y quiero ser enfático en esto porque el texto es enfático. Padres de familia, tus hijos son hermosos. Y yo sé que vas a decir amén. Tus hijos son una bendición. Tus hijos son una responsabilidad. Son tu sangre, pero no son tuyos. Y eso lo debemos recordar, no son nuestros. Por lo tanto, padres, cuando no los disciplinamos, cuando solapamos su pecado, cuando los ponemos en primer lugar, tú le estás diciendo a Dios, mío, mío, mío. Entonces la pregunta es lógica, ¿cuál es la mejor manera de demostrarle al Señor que mis hijos son de Él y no son míos? Vean el texto, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que debe hacer el padre con sus hijos? Instrucción y disciplina en el temor del Señor. Esa es la mejor manera, y esa es la manera de Dios para demostrarle que nuestros hijos no son nuestros, sino son de Él. Instrucción y disciplina en el temor del Señor. Ahora, vean por favor, hermanos, que tú y yo no podemos seguir siendo los mismos porque la etapa superior y la etapa inferior nos está diciendo que fuimos rescatados por Él. No podemos seguir siendo los mismos. Pero ahora quiero que vayamos al centro. Y en segundo lugar, quiero que veamos que fuimos separados por Dios. Por favor, versículo 3 al versículo número 10, fuimos separados por Dios. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que están leyendo la Biblia y dicen, esto está buenísimo, pero no entiendo nada? ¿Sí les ha pasado? Creo que algo similar pasa del versículo 3 al versículo 10.
porque está hablando acerca de lo que debían hacer, cómo se debía consagrar, hablando acerca de cómo redimir, etcétera, etcétera, pero de repente se corta, o mejor dicho, lo corta Moisés y nos coloca una instrucción que parece no encajar. Sin embargo, el autor tiene algo en mente a través de este centro. Así que, hermanos, ¿qué tenemos en el centro? Versículo 3, no coman leudado. Verso 5, cuando entres a la tierra prometida, ¿qué van a celebrar? La fiesta de los panes sin levadura. Versículo 7, no se verá contigo nada leudado. Versículo 10, este rito será guardado de año en año. Así que, hermanos, tal parece que lo que Moisés está comunicando a sus lectores originales es lo siguiente: recuerden que ustedes fueron rescatados para que vivan sin levadura, el centro. ¿Se dan cuenta de eso? Panes, las tapas superior e inferior. Recuerden que ustedes fueron rescatados, pero en el centro, para que vivan sin levadura. Ahora, más de uno va a decir, hermanos, sigo en las mismas. Vamos a ver lo que dice el texto, ¿ok? ¿Qué significa esto, hermanos, vivir sin levadura? Vean por favor Éxodo 12, 15, que es el contexto inmediato. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pan sin levadura? Mis hermanos, de muchas cosas que se pudiera decir acerca del pan con levadura, creo que una de las más importantes es la siguiente: para que la masa pueda leudar, para que el pan pueda ser leudado, se necesita tiempo. Y si ustedes ven en el capítulo número 12, no hay tiempo. Ellos tienen que salir ya. Ahora, quiero que vean que después de esto, el versículo 15 dice, cualquiera que coma pan leudado será cortado del pueblo de Israel. ¿Sí lo vieron bien, hermanos? A ver, ¿cómo voy a ser cortado del pueblo solamente por comer leudado? Bueno, si eso es lo que estás pensando, es porque muy probablemente no hemos entendido lo que significa tener levadura. Mis hermanos, que una persona no tuviera levadura, ¿qué significaba? Que se quiere ir de Egipto. Por lo tanto, que una persona tenga levadura, ¿qué está diciendo en su corazón? Yo no me quiero ir de Egipto. Yo no me quiero ir de Egipto. Así que prácticamente salgamos pronto de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo toma este pasaje y le da el sentido, le da la interpretación en 1 Corintios capítulo 5. Así que quiero por favor que me acompañen. 1 Corintios capítulo número 5. Mientras llegan ahí, quiero darles un poco de contexto, y creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, saben que había un problema enorme que ni aún se mencionaba entre los incrédulos en la iglesia en Corinto. Un joven estaba en una relación con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 6, a esta iglesia que no estaba disciplinando ese pecado: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Dónde han visto eso? Éxodo. Limpien la levadura, verso 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, la levadura de pecado, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, ¿cuál es el sentido que le da el apóstol Pablo? Pecado. El pueblo de Dios es el pueblo sin levadura. Es el pueblo que ha sido apartado por Dios y para Dios. Con esto en mente, el propósito es claro, hermanos.
El pueblo de Dios, en Éxodo capítulo número 13, el pueblo de Dios había sido rescatado por Dios para que viviera sin levadura. En otras palabras, para que vivieran en santidad, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Podemos seguir siendo los mismos? La respuesta es no. Así es como creo que está funcionando este sándwich literario. Fuimos rescatados y el centro te dice, ¿para qué? Para no ser los mismos. Ellos habían salido de Egipto, pero en su caminar, hasta que llegaran a la tierra prometida, Egipto tendría que estar saliendo de sus corazones. Mis hermanos, si yo les dijera, escuchen bien esto, si yo les dijera que el día de ayer vi aquí en la avenida, no sé cómo se llama la avenida, pero si yo les dijera que el día de ayer vi en esta avenida que iba un joven en una bicicleta y venía un camión enorme, como a unos 100 kilómetros por hora, y lo arrolló. Y si yo te digo a ti, pero a la bicicleta y al joven no le pasó nada, ¿me creerías? ¿Me creerías? Alguien va a decir, hermano, me caí en mi casa y mire cómo quedé. ¿Cómo vienes a decirme que un camión atropelló a una persona en una bicicleta y no le pasó nada? Eso es mentira, ¿cierto? Eso es mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible que no haya un efecto. Es imposible. Ahora, ¿me creerían si les digo que una persona dice que ha sido rescatada por Dios, pero sigue siendo la misma? ¿Me creerían? Por supuesto que no. Porque una persona que ha sido rescatada por Dios no puede seguir siendo la misma. El efecto del camión es fuerte, pero el efecto del evangelio en nuestras vidas es mayor. Es mayor, hermanos. Nos encanta decir que todas las cosas fueron creadas con el poder de la palabra, y es verdad. Nos encanta decir que con el poder de la palabra, primero los Corintios capítulo 1, 18 en adelante, los pecadores vienen a Cristo, que el poder de la palabra es poder para salvar. Nos encanta hablar de la palabra y su poder, pero no puede con una persona. Es ilógico. Es ilógico, hermanos. Si una persona sigue siendo la misma, muy probablemente no ha sido rescatada por Dios. Porque aquellos que han sido rescatados por Dios no pueden seguir siendo los mismos. Así que si alguno se encuentra sin Cristo en esta ocasión, quiero decirte lo siguiente: tú puedes venir al Señor tal y como eres, pero espérame. No para dejarte como estás, no para dejarte como eras, no para dejarte con esos mismos sentimientos, no para dejarte con las mismas inclinaciones de tu corazón, no para dejarte con los mismos pensamientos, sino para, ¿recuerdan Romanos 8? Para hacernos más semejantes al Hijo de Dios. Spurgeon dijo, y cito, la gracia que no cambia mi vida tampoco salva mi alma. Lo repito, la gracia que no cambia mi vida tampoco salva mi alma. Hermanos, amigos, ¿en verdad has sido rescatado por el Señor? ¿En verdad? Quiero decirte que la mayor evidencia no es porque hayas orado en el pasado. La mayor evidencia no es porque en el pasado escuché una clase y repetí una oración. La mayor evidencia de que hemos sido rescatados por Dios no descansa en un evento o en algún escenario aislado en el pasado, sino en mi vida que está siendo transformada en el presente. Juan lo dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Padre, gracias porque nos has rescatado, Señor. Pero perdónanos, porque en más de una ocasión hemos actuado como nuestra identidad no lo demanda. Mi Dios, si hay alguna persona que se encuentra acá, que sabe que se encuentra sin ti, te ruego, Señor, por favor, que obres en él. Y que tu palabra, que no vuelve vacía, haga tu obra, ya sea para salvar o para condenar. Y Padre, por favor, ayúdanos a nosotros para que se diga de nosotros que mientras más pasa el tiempo no nos parecemos o no somos los mismos. Pero esto en el sentido de que cada vez nos parecemos más a Cristo. A ti sea la gloria, mi Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.